Buenos días. El día de hoy veremos el tema, el concepto legal de la soberanía de los estados, materia del derecho internacional público. Primeramente, la soberanía es uno de los principios cardinales de la teoría del Estado. La soberanía de los estados denota el derecho legal inalienable, exclusivo, supremo y de ejercer poder dentro del área de su poder. El ejercicio de los poderes soberanos en las esferas nacionales comprende los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en relación a las personas físicas o morales. La soberanía está arraigada en el concepto de Estado. Solo el Estado soberano tiene soberanía. Solo el Estado, a través de sus órganos, puede ejercer los derechos legales y la autoridad de los poderes del Estado. Ninguna persona ni física ni moral, puede asumir tales derechos soberanos menos que sean órganos de Estado y actúen con la capacidad de uno de esos órganos. La soberanía es independiente de la forma de gobierno de un Estado. El concepto de soberanía se aplica a repúblicas democráticas, así como a monarquías y dictaduras. Es una democracia el ejercicio de los poderes estatales y está controlada por el derecho. La separación de poderes es una medida institucional para prevenir el abuso del poder, o sea, que se centralice en una sola persona. Es importante que tengamos los derechos civiles y humanos normalmente plasmados en la Constitución del Estado internacional competente. Estos sirven de protección legal de los ciudadanos contra el abuso del poder por los órganos del Estado. Aunque las bases de la democracia son importantes, ellas no son un requisito para la soberanía. Un Estado, como una persona moral, debe tener el derecho y la autoridad para actuar. La soberanía es exactamente este derecho legal y autoridad. Si un Estado no tuviera soberanía, este no tendría fundamentos legales para el ejercicio de sus poderes. La teoría de los tres elementos del Estado expresa los elementos materiales mínimos de un Estado: la población, el terreno, los mecanismos organizacionales para el ejercicio de poderes, que así son si el Estado ejerce su soberanía. Así se puede afirmar que la soberanía como tal es un elemento importante del Estado y que tal Estado no puede existir sin esta. La soberanía y la calidad del ser de un Estado son características intrínsecamente interconectadas. El ejercicio del derecho soberano no debe ser confundido con el ejercicio del facto poder, o del poder económico, o de la influencia política. Puede suceder que las personas privadas consigan influencia sustancial, ya sea a través de poderes económicos o a través de prácticas corruptas al comprar a políticos, oficiales de gobierno o jueces. Sin embargo, tal influencia de facto o de poder no concede la autoridad legal de la soberanía, la cual siempre permanece en el Estado. La soberanía es independiente del tipo de gobierno. Viéndolo desde la perspectiva, el concepto de soberanía se mueve paralelamente al concepto del principio de efectividad de los estados. Un estado está objetivamente definido por sus tres elementos estatales. El gobierno no democrático o corrupto de un estado no valida la calidad del estado como tal ni lo priva de su soberanía. La soberanía es exclusiva. Solo un estado puede ejercer su soberanía en su territorio. Personas físicas o instituciones no estatales no pueden asumir los derechos soberanos y competir con el Estado en el ejercicio exclusivo de poderes soberanos dentro de los territorios de tal Estado. La soberanía es suprema, es legalmente el poder superior último del Estado. Nadie puede asumir una autoridad más alta para ejercer poderes en el territorio nacional. La soberanía es inalienable, al ser una característica indispensable de un Estado. La soberanía no deja de existir, a menos que el Estado mismo deje de existir. La soberanía es un derecho fundamental de cualquier Estado, de la comunidad internacional. La soberanía en el derecho público es interesante porque el derecho internacional público gobierna las relaciones entre los estados.
En el derecho internacional público, la soberanía es uno de los fundamentos principales de la igualdad de los estados, y su integridad territorial y su independencia política son determinantes en esto. Estos conceptos modernos de la soberanía estatal fue inicialmente introducido al derecho en los tratados a través del Tratado de Westfalia. Este tratado ejemplar estableció un nuevo orden de paz europeo, después de la Guerra de los 30 años, basado a la no perturbación en el ejercicio de los poderes soberanos de las monarquías involucradas. Siguiendo este precedente, en la actualidad, en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, se reconoce el principio de igualdad soberana de sus miembros. En el derecho internacional público, la soberanía se observa desde un ángulo diferente de la esfera doméstica. Dentro del Estado, la soberanía es un concepto que determina la relación entre el Estado y sus personas subordinadas. En el derecho internacional público, la soberanía debe de ser entendida como una cualidad que hace que los Estados sean actores iguales, que actúen legalmente al mismo nivel de ojos. En el derecho internacional público, los elementos exclusivos y supremos de la soberanía tienen un significado diferente, mientras que cada Estado posee derechos exclusivos y supremos dentro de su territorio. Dicha exclusividad y supremacía se encuentran dentro y delimitados frente a la exclusividad y supremacía de los Estados en sus territorios. En el derecho internacional público, esta limitación inherente es paralela al principio de no interferencia. Como ya se señaló en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, especifica que los Estados y las Naciones Unidas no pueden inferir con la soberanía de sus Estados miembros. Los Estados respetan los derechos soberanos, exclusivos y supremos de los otros Estados en sus territorios respectivos. De forma indirecta, la limitación inherente de la exclusividad y supremacía de la soberanía revela la igualdad de los Estados. También, bajo el derecho internacional público, la soberanía es inalienable. Otros estados no pueden privar a un estado de su soberanía. Mientras exista un estado, este tendrá poderes soberanos. Ahora bien, la base política de la soberanía es una base política y filosófica de la soberanía y se ha transformado durante toda la historia. Durante la era del absolutismo, la soberanía se consideraba como investida en el gobernante, típicamente sobre bases de derechos divinos. El gobernante tenía poderes exclusivos, supremos e inalienables en relación a sus subordinados y en su territorio. En esa época, el concepto del Estado moderno no era todavía relevante. No había una distinción clara entre las funciones públicas y privadas del gobernante. El gobernante dirigía al Estado como si fuera la corte de su palacio. Él era el soberano, el gobernante era el Estado. Se decía en Francia, l'État c'est moi, yo soy el Estado. El gran cambio vino con la Revolución Francesa. En aquella época el pueblo se transformó en soberano. El pueblo soberano es el antípoda político del monarca absolutista, we the people. En 1922, el teórico del Estado alemán Carl Schmitt comentó: soberano es quien decide en estado de emergencia. Esta es una definición de soberanía con claras motivaciones políticas. Esta no se considerará al Estado sino al gobernante, quien actúa en el estado de emergencia sin atentar al derecho. La definición de Schmitt está en línea con el concepto legal de soberanía, donde la soberanía no tiene nada que ver con el derecho. La soberanía es independiente del derecho, según Schmitt. Esta independencia es prominente visible durante el estado de emergencia. Sin embargo, en la época de la democracia moderna, la definición de Schmitt es una expresión intolerante. ¿Por qué? Porque es una desviación y estricta del concepto de democracia del pueblo y como del soberano. En el contexto histórico de la Revolución y de la independencia de Estados Unidos, era muy importante dar énfasis al ejercicio de los poderes del Estado, que habían sido transferidos al gobernante del pueblo. Pero esto no significa que el pueblo, en su colectividad, ejercite los poderes del Estado de la misma manera que el gobernante lo venía haciendo. Si dijéramos que el pueblo
es el soberano, nos referimos a este como el que determina los cuerpos legislativos y o ejecutivos de un Estado a través de las elecciones, si el pueblo ejerciera los poderes del Estado directamente e individualmente. Esto llevaría a una anarquía y esto es lo opuesto al concepto del pueblo actuando como soberano democrático. Es determinante que en el derecho internacional público los estados son los portadores de los derechos públicos y de las obligaciones. Por ejemplo, para la conclusión de los tratados, los estados están representados por representantes elegidos o monarcas hereditarios, mismos que no son en sí los portadores de tales derechos y obligaciones. Esto es diferente en los tiempos del absolutismo. El Tratado de Paz de Westfalia fue acordado entre gobernantes y no entre estados. En el fondo, necesitamos entender que existen dos conceptos diferentes de soberanía. Uno desde su perspectiva histórica y política y otro desde la perspectiva jurídica o legal. En el resto de este artículo que estamos viendo, que yo estoy analizando, que les estoy platicando, vamos a ver a la soberanía basada en el concepto legal que les acabo de decir, desde jurídico y desde histórico y político. Ahora bien, la soberanía tiene un fuerte elemento geográfico. Este ya ha sido mencionado en la teoría de los tres elementos. Uno de los elementos es el territorio, solo dentro de la jurisdicción de su ámbito, principalmente en el territorio, la jurisdicción. Entonces, esta soberanía no puede ser ejercida fuera del territorio, o sea, de la jurisdicción, excepto en virtud que una norma lo permita derivada de la costumbre internacional o de un convenio. La ampliación geográfica de la soberanía juega un papel importante en ambas esferas, en la nacional y en la internacional. Nacionalmente, el territorio del Estado limita el área de jurisdicción. Internacionalmente, el territorio del Estado define las fronteras entre estados iguales. Las disputas por territorios, por fronteras internacionales son las causas principales de conflictos internacionales y de guerras. Las áreas y los territorios tienen también otro significado. Ellos son un importante elemento geográfico para los mercados. Desde el principio, los gobernantes han exigido impuestos en sus territorios, como es el caso de México. En sistemas económicos más referidos, los estados han venido usando su soberanía para implementar políticas económicas. El alcance de tales políticas puede incluir filosofías liberales del mercado, modelos de mercado más o menos regulados y economías planificadas no competitivas. La soberanía también permite a los estados el regular sus relaciones comerciales externas. Los instrumentos usados para este propósito son las aduanas y requisitos comerciales no arancelarios. Por largo tiempo, la soberanía no solamente se ha usado para proteger los intereses de seguridad del Estado frente a otros estados, sino también para proteger sus intereses comerciales a nivel internacional. En el siglo XV y en el siglo XVI, con el incremento de la importancia del tráfico marítimo, el estatus de los mares se convirtió en un importante tema. ¿Por qué? Era el de controlar los mares como el recurso natural y el del controlar la navegación marítima. A pesar de otras teorías, el concepto de libertad de los mares, como fue el propuesto por Hugo Grocio, se adoptó finalmente como el concepto dominante que dio vida a una norma de derecho internacional de costumbre. El alta mar se convirtió en un área internacional no apropiable, no sujeta a la soberanía de los estados. Un régimen especial fue creado para el mar territorial, considerando a las necesidades de seguridad nacional de los estados costeros. A los estados costeros se les permitía ejercer soberanía y hacer cumplir su jurisdicción en su estrecho de mar de 3 millas de ancho al alcance de sus proyectiles de cañón. En la actualidad, el derecho de costumbre acepta la extensión del mar territorial de 12 millas náuticas. Sin embargo, el régimen de mar territorial es diferente. ¿Por qué es diferente?
¿cómo se los puedo decir? Es diferente, primeramente, por la situación de las millas náuticas. También es diferente, pues las embarcaciones civiles y militares gozan de derechos de paso inocente a través del mar territorial. Tal paso inocente permite la libre navegación misma, que no debe de ser perjudicial a la paz y al orden y a la seguridad del Estado costero. Asimismo, dicho paso inocente no autoriza la explotación del mar territorial. Ahora bien, en la exposición que estamos dando de este tema, hice referencia al desarrollo de la soberanía, pues obviamente marítima, y vamos a ver a continuación la soberanía aérea. Está documentado por solo tener un siglo de existencia esta soberanía aérea. Hasta el principio de la Primera Guerra Mundial no se había establecido hasta dónde podían los estados expandir su soberanía sobre el espacio aéreo encima de sus territorios. Cuando las naciones de Europa, América, China y Japón se reunieron en París después de la Primera Guerra Mundial en 1919, el mundo había cambiado. Por primera vez un convenio sobre navegación aérea comprensivo fue acordado. Este marco fue el principio de un régimen básico de la soberanía de los estados respecto al espacio aéreo, sobre los territorios y sobre el mar territorial. En 1944, poco tiempo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, las naciones se reunieron nuevamente en Chicago para acordar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, o sea, el Convenio de Chicago, el cual reafirma el principio de soberanía. Los estados contratantes reconocen que todo estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Por otra parte, a los fines de este presente convenio, se considera como territorio de un estado las áreas terrestres y aguas territoriales adyacentes a ellas que se encuentran bajo la soberanía, dominio o protección o mandato de dicho estado. En la actualidad, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, que cuenta con aproximadamente 190 ratificaciones de los estados, se considera universal, pero poniendo a un lado de este convenio de todas las maneras la soberanía sobre el espacio aéreo. Se ha transformado en una norma de derecho de costumbre y es un concepto imperante en todo el mundo. Ya desde junio de 1919, cuando el concepto de la soberanía aérea estaba a punto de ser reconocido, Alemania ya no tuvo la oportunidad de ejercerla después de haber firmado el Tratado de Versalles, con las potencias aliadas de la Primera Guerra Mundial. A Alemania no se le permitió poseer fuerzas militares o navales. Las potencias aliadas disfrutaron en Alemania de libertad de paso a través de su espacio aéreo, libertad de tránsito y de aterrizaje, y para la aviación comercial y militar durante el tiempo de la ocupación aliada. En 1945, después del rendimiento incondicional de Alemania, las potencias aliadas ejercieron nuevamente soberanía sobre el espacio aéreo de Alemania y prohibieron la producción de todo tipo de aeronaves. Estos ejemplos muestran que desde el principio la suspensión y limitación del ejercicio de la soberanía aérea se transformó en un instrumento político, el cual vino a suplir de facto el poder aéreo y la dominación aérea sobre el territorio de otros estados, después de una guerra y en tiempos de ocupación. Un estado ocupado puede ser colocado bajo presión política para firmar un acuerdo internacional o un tratado, los cuales legalmente reducen el ejercicio de su soberanía aérea. Las limitaciones, suspensiones y ejecución del ejercicio de la soberanía aérea a un estado o de otro estado son también medidas reconocidas para la estabilidad y mantenimiento de la paz y también de la seguridad bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas provee sanciones militares del Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7, incluyendo la utilización de la Fuerza Aérea de Estados miembros.
Como ejemplo de esto se puede mencionar el bloque aéreo sobre República de Bosnia y de Herzegovina, iniciado en 1992, con el propósito de mejorar la seguridad de los vuelos humanitarios. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también autorizó la coerción proporcional del bloqueo aéreo. Otra limitación en el ejercicio de la soberanía aérea con propósitos humanitarios es la regla del derecho de costumbre, expresada en el artículo 3 bis del Convenio de Chicago, o sea, de restringir el uso de armas aeronaves civiles en vuelo. También en el campo militar, los estados pueden acordar excepciones al ejercicio de la soberanía mediante un tratado. Por ejemplo, en 1992, los estados miembros de la OTAN y del anterior Pacto de Varsovia acordaron el Tratado de los Cielos Abiertos. Bajo procedimientos bien definidos, este tratado permite vuelos aéreos de monitoreo mutuo sobre los territorios de los estados participantes. Pero, ¿qué pasa con el transporte comercial aéreo? Pues precisamente el régimen de la soberanía aérea no solo es usado para propósitos de defensa nacional y de seguridad, sino que también para proteger el transporte comercial aéreo. Los vuelos internacionales deben respetar la soberanía de los estados cuando despegan, transitan y aterrizan. Pero los convenios de París de 1919 y de Chicago no establecieron sistemas multilaterales para el intercambio de derechos de tráfico para el transporte comercial aéreo. Una excepción importante a esto fue el acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos de 1944, el cual solo permite el sobrevuelo y paradas técnicas de aeronaves. Y otro instrumento legal sería el Convenio de Transporte Aéreo Internacional de 1944, que cubre el intercambio de derechos de tráfico comercial internacional, incluyendo el de derecho a despegar y descargar pasajeros, cargamento y correo. 5 libertades aéreas y solo ha sido aceptada por un número limitado de estados y es comercialmente insignificante. Los tratados bilaterales de transporte aéreo se transformaron en la clave que vino a resolver el problema. El acuerdo bilateral regido entre el Reino Unido y los Estados Unidos, concluido en Bermudas en el 46. O sea, sirvió de modelo a otros acuerdos sobre condiciones similares. Las rutas, la capacidad, la frecuencia, los precios de servicio del tráfico aéreo fueron fijados. Asimismo, ambos estados designaron a las empresas de transporte aéreo nacionales que llevarían a cabo dichos servicios. El orden de tráfico comercial aéreo internacional posterior a la guerra fue testigo de misiles de esos bilaterales. Por décadas, los bilaterales regidos fueron usados por los estados para formalizar derechos de soberanía en la protección de mercados de tráfico aéreo y en la protección de empresas de transporte aéreo nacionales, que enarbolaban sus banderas. Por largo tiempo, el tráfico aéreo fue una de las industrias más reguladas. La filosofía del mercado posibilitó superar la regulación del mercado del transporte aéreo, misma que cimentada en la aplicación de la soberanía en una manera restringida. El punto de partida en la desregulación del tráfico aéreo fue el mercado doméstico de los Estados Unidos. Comenzaron a exportar a partir de 1978. Su filosofía más liberal a través de un nuevo tipo de bilaterales de tráfico aéreo en rutas aéreas con estados que operaban líneas aéreas económicamente fuertes que podían resistir un ambiente más competitivo. Ahora bien, tenemos servicios de tráfico aéreo y el control del tráfico aéreo son otros ejemplos interesantes del cambio de política en el ejercicio de la soberanía del área de Europa. Todo esto viene a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente es interesante hablar del marco, ya sea marítimo o aéreo. Así que esta semana te voy a dejar una actividad acerca de esto. Es importante que la hagas para aumentar tu conocimiento. Cualquier duda me dejas abajo del video tus preguntas. Cuídate, bye.